La sala estaba llena de técnicos de laboratorio y profesores, por lo que el hombre se apresuró a esconderse de las vistas y los oídos de los extraños. La voz femenina del otro lado preguntaba si era cierto que lo habían reprendido en el trabajo y suspendido. Mientras bajaba las escaleras, asintió ante la pregunta y confirmó con un corto «Ajá, un mes de suspensión. Todo ya estaba decidido». Pero incluso en esas condiciones ni siquiera pensó en cambiar de trabajo. No por paciencia, en realidad con gusto lo hubiera tomado y dejado, pero los problemas de dinero me lo impidieron. Ahora no podía dejar su trabajo, porque nadie más que él podía pagar las deudas de sus padres. Pero su interlocutor pensó diferente y de repente le sugirió reconsiderar la relación. Fue tan inesperado y impactante que el hombre se quedó paralizado por un momento, tratando de averiguar si había escuchado mal. Los compañeros de trabajo hablaban constantemente sobre ella, y esta vez le preguntaron por su mala conducta, interfiriendo en su trabajo y creando incomodidad. Él trató de explicarle que no había hecho nada malo, que simplemente estaba manteniendo sus principios morales. Entonces, ¿por qué ella haría algo así? Pero la muchacha tomó su decisión en serio y parecía no tener intención de cambiarla. Finalmente, se dio cuenta de que su amada realmente iba a abandonarlo. Apretó los dientes, intentando calmarse para no decir demasiado. Sin querer creer la crueldad de lo que estaba sucediendo, le pidió a So-yeon que pensara nuevamente y le preguntó si entendía lo difícil que era para él ahora. Ella siempre estuvo de su lado, al menos eso era lo que decía. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? La chica intentó explicarle que, aunque estuvieran en departamentos diferentes, seguían teniendo un romance de oficina y que ahora él se había peleado con la directora del Instituto de Investigación, por lo que sería muy difícil para ella. Todas las miradas están puestas en ella por eso. Es difícil, pero también tiene que entender que el director está lejos de ser un ángel, sino que, al parecer, como los demás, prefiere fingir que no ve nada. So-yeon solo confirmó las palabras de su examante, rompiendo un hilo importante en su alma. Creía que ya habíamos hablado de esto un par de veces. Lo diré una última vez, no te enfades conmigo. Ya no eres una niña y ni siquiera tienes 20 años. Lo siento. Cuelgo y gracias por todo. Al otro lado de la línea se oyó un pitido largo, sustituyendo su voz. La chica me pidió que no la llamara más. Me colgó el teléfono. Es tan estúpido y tan humillante. Él no podía creer que ella le hiciera esto en un momento tan difícil de su vida. El hombre agarró el teléfono hasta casi romperlo, tratando de controlar la ira que estaba acumulándose. Pero las emociones fueron más fuertes. Se apoderaron de mi cabeza, no permitiéndome pensar con normalidad y evaluar la situación con sensatez. Saltó bruscamente, gruñendo algo inarticulado en el hueco de la escalera vacía y desahogándose. El director del Instituto de Investigación, ese idiota de Kim Hyun-taek, es el culpable de todo. Si no fuera por él, todo habría estado bien. Todo podría haber sido diferente. En este mundo, aunque sigas tu sueño, defiendas tus principios, tendrás que pagar por todo. Pero ahora no tiene sentido estar enfadado. ¿Por qué tuvo un enfrentamiento con el director Kim en primer lugar? Retrocedamos en el tiempo a hace 4 días, cuando Ryu Yeon-jun fue suspendido del trabajo y expulsado del departamento. Laboratorio, un día normal de trabajo. Un hombre estaba examinando muestras biológicas de una nueva serie. De repente, la puerta se abre y revela en el umbral a un colega sin aliento y emocionado. Con entusiasmo le informó al Dr. Ryu que la gerencia de su empresa había comprado Celicure, un nuevo tratamiento contra el cáncer de hígado de Sally Henner. Jong-jong se estremeció y volvió su mirada incrédula hacia su colega. La dirección invirtió 10.000 millones de wones en Sally Henner para comprar el medicamento. Aunque todavía se encuentra en ensayos clínicos, vale la pena el gasto. Ahora tienen que terminarlo, lo que fue una noticia realmente genial para quienes pasaron la mitad de sus vidas tomando esas drogas. El asistente de laboratorio senior Kim Hyun-seok comprendió que Celicure era mucho mejor que sus desarrollos. Y LOA, el medicamento de Agen contra el cáncer de hígado, todavía tenía efectos secundarios como erupciones cutáneas, y la larga duración del tratamiento fue suficiente para causar problemas que Celicure no tenía. En medio de la conversación, entró la encargada de la investigación, Hyun Mi-ju. Los hombres se giraron inmediatamente hacia el sonido, preparándose para compartir la buena noticia con su colega. La muchacha también estaba contenta con semejante regalo del destino y la dirección, porque ahora podrían salir adelante desde el punto muerto.
Ryu sugirió con entusiasmo que todos terminaran y vendieran la medicina tan pronto como llegara. Todos pensaban que la aventurera compañía Selly Henner aún sería capaz de crear una nueva medicina. Pero su empresa también ha conseguido buenos resultados, aunque Cellicure funcionará mucho mejor. Ryu estaba seguro de que podía complementarlo mejor que nadie. Después del trabajo, decidió visitar el osario, un lugar donde se guardan restos óseos y también un cementerio de urnas. Los edificios estaban conectados entre sí por un gran corredor con ramas en forma de habitaciones, a las que la gente entraba para reunirse con sus parientes fallecidos hacía mucho tiempo. En una de estas habitaciones, detrás de un cristal transparente, había una urna blanca con cenizas y una fotografía a su lado. Estos eran los restos de la hermana menor de Ryu, Sei. Seguramente quería compartir con ella todo lo sucedido hoy, creyendo que la niña estaba cerca y podía escuchar todo. Finalmente, el hermano pronto podrá vengar a su hermana, porque la compañía aventurera creó una nueva medicina que su compañía compró, y Yeon Chong la refinará por completo. Entonces la gente dejará de morir de cáncer. Nadie sufrirá más por la pérdida de seres queridos. Porque hermano hará todo lo posible para que nadie más pase por el mismo infierno que él pasó. Al día siguiente, Ryu recibió una llamada inesperada del director. Trató de averiguar por qué el médico estaba tan ansioso por ver a Cellicure. La respuesta fue sencilla. Es mejor que Iloa, no tiene efectos secundarios y tiene una alta tasa de curación clínica. El director no quedó satisfecho con la respuesta y le preguntó al chico si había pensado en su lado malo. El médico se quedó paralizado, intentando comprender de qué estaba hablando Kim. El precio de producción de Cellicure es bastante bajo. Las propiedades del medicamento son mejores, no hay efectos secundarios y el periodo de recuperación completa es corto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos negativos? Con Cellicure te puedes curar en 2 años, con Iloa en 5 años. En cualquier caso, el paciente tendrá que elegir entre estos 2 fármacos. ¿Qué sería mejor, considerando las ventas de la empresa? Ryu finalmente entendió a qué se refería el director. Iloa era más caro que Cellicure. El plazo de recuperación total era más largo. Las ventas de Iloa eran mayores, pero Cellicure era más rentable en todos los sentidos. El director Kim compró a Cellicure desde el principio para deshacerse de él, por lo que ahora le ordenó al joven médico que dejara de soñar despierto y hiciera lo que él dice, olvidándose de Cellicure. Todos los demás en la empresa también lo sabían, porque no había nadie tan ingenuo como Ryu. Todos entendían que lo que se necesitaba eran ganancias, no resultados. Después de todo, la ciencia cuesta dinero. El salario mensual debe pagarse con las ganancias de la empresa y los reactivos para la investigación deben comprarse en ella. Esto no es una universidad, sino una empresa. Necesita ganancias, necesita dinero. Los ojos de Ryu finalmente se abrieron, aunque un poco tarde. El hombre que tenía delante no era un científico, era solo un vendedor. Un director que solo pensaba en los ingresos y no en un buen objetivo. Todos en el departamento de medicamentos contra el cáncer sabían de ello y nadie hizo preguntas. Los científicos que desarrollan medicamentos contra el cáncer fingen no saber cómo deshacerse de los mejores de ellos. Son todos falsos. Nadie tiene el mismo objetivo que Yeon-jun. Solo quieren dinero y mucho. Tramposos, dijo Ryu en voz baja, sin levantar la cabeza, por lo que el director no escuchó sus palabras. El médico estaba lleno de ira y disgusto, hacia todos ellos y hacia sí mismo. La injusticia y el desprecio le hicieron sentir ganas de vomitar. El director no entendió por qué su subordinado de repente se quedó en silencio, por lo que lo llamó nuevamente. Pero el hombre no reaccionó. Su cabeza se llenó de pensamientos completamente diferentes sobre sus mayores, en quienes tanto confiaba, a quienes respetaba y seguía. La mejor compañía farmacéutica del mundo, Agen, resultó ser una falsificación. Ryu golpeó la mesa con ira, sintiéndose herido y molesto porque todo este tiempo había sido miembro de una compañía de circo y no de una compañía de investigación. El director no esperaba tal giro de los acontecimientos e incluso dio un salto hacia atrás, como tampoco esperaba que el médico, de aspecto tranquilo y modesto, de repente lo llamara escoria. Al hombre le disgustaba la idea de que ese cazador de dinero se llamara científico. Ryu se levantó y se giró silenciosamente hacia la puerta. El director intentó llamarlo, para detenerlo de alguna manera, pero él no reaccionó y continuó moviéndose. Justo antes de la puerta, se detuvo un segundo, pensando en cómo había desperdiciado tantos años. Su objetivo, su investigación,
Todo fue inútil, tiempo perdido. No resignado a ello, decidió marcharse en silencio, aceptando la derrota. Ha pasado bastante tiempo desde entonces, pero aceptar la situación fue más difícil de lo esperado. Ni siquiera el alcohol ayudó a distraerse de los pensamientos sombríos, ni a ahogar la amargura de la separación, ni las esperanzas rotas de alcanzar buenas metas. A medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más difícil. A medida que el objetivo por el que Ryu se había esforzado y creía que estaba a punto de lograr se convirtió en polvo. Un mes sin trabajo pasó bastante rápido. Si piensas en cómo exactamente el hombre pasó la mayor parte de ese tiempo, se vuelve triste. Bebía mucho y a diario y no recordaba nada de aquellos días. La decepción y la desesperación que experimentó en la empresa lo llevaron a depender del alcohol. En algún momento se sintió tan mal que tuvo que ver a un especialista. Después de ir al hospital, todo quedó claro. El diagnóstico fue decepcionante: hepatitis. El médico advirtió estrictamente que si el hombre continuaba bebiendo, podría desarrollar cirrosis hepática, lo que eventualmente podría conducir a la muerte. Ryu se fue con la idea de que realmente era hora de parar. Su vida es dura, por supuesto, pero no hasta el punto de suicidarse. Si pierde su fuerza, la vida de sus padres y su hermana se irá al garete. Y su hermana menor, fallecida, ya no debería avergonzarse de su hermano. Tiene que entrar en razón y afrontarlo todo de nuevo. Finalmente, la suspensión terminó. Ryu fue transferido a otro departamento con un nombre un poco extraño: Creación de Vida. Después de abrir la puerta de golpe, el tipo se presentó inmediatamente desde el umbral, visiblemente descontento por el hecho de que lo habían empujado a ese pozo negro de instituto. Nadie reaccionó de ninguna manera a su aparición, porque la única persona en la habitación estaba durmiendo tranquilamente, reclinado en su silla de oficina. El hombre suspiró al darse cuenta de que no había nada que ganar en ese lugar, ya que el personal estaba eludiendo su trabajo. El Departamento de Creación de Vida. Esto incluye ácidos grasos, nucleótidos, electrolitos, etc. También la síntesis artificial de células vivas con la estimulación adecuada y, en definitiva, la búsqueda de formas que creen vida. Este departamento tiene una orientación superficial. Ellos mismos no saben qué están investigando ni cuál debe ser el resultado. Ryu notó un cartel que decía laboratorio y decidió ver qué había allí. La verdadera razón por la que Aigen fundó este departamento fue aislar a empleados problemáticos como Yeon-jun. Para sorpresa del médico, el laboratorio resultó estar extremadamente limpio, aunque parecía como si nadie hubiera venido allí. Las computadoras estaban dispuestas en filas ordenadas contra la pared, y en la mesa del medio había microscopios, listos para ser utilizados. Un kit de electroforesis y un sistema Helldoc parecían tener todo lo que se necesitaba. De repente, un ruido lo distrajo de su estudio de los alrededores. Algo burbujeaba y crepitaba, como si estuviera a punto de explotar. El hombre giró la cabeza, buscando la fuente del sonido. Finalmente, se dio cuenta de que había un tubo de ensayo en el bloque calefactor, y era este el que producía esos sonidos, porque el líquido que contenía estaba casi hirviendo. Un bloque térmico es un dispositivo que regula la sustancia de prueba a una temperatura específica. Al parecer, se produjo una reacción mientras el objeto quedaba desatendido. El técnico de laboratorio aparentemente estaba descansando en algún lugar. La tapa del frasco, que cubría el contenido, apenas se sostenía y estaba a punto de volar a conquistar el espacio. Al darse cuenta de que tendría que decidir qué hacer con el tubo de ensayo más tarde, Ryu agarró un par de pinzas con la intención de sacarlo del calentador. Mis manos temblaban, lo que afectó mi velocidad y precisión. Y aún así, Yong-chung finalmente sacó el frasco, revelando su contenido. Todavía estaba burbujeando y expandiéndose, como si el calentamiento continuara. Ryu vertió rápidamente el líquido en un vaso de vidrio para investigar. Finalmente, la reacción comenzó a disminuir. La sustancia se volvió más clara, adquiriendo un tinte rosado. El hombre suspiró aliviado. Todo había terminado. No habría explosión. No estaba claro qué tenía delante porque no se parecía a ninguna sustancia familiar. El médico estaba indignado por el hecho de que alguien pudiera dejar el experimento en el bloque térmico sin supervisión y marcharse. Miró el tubo de ensayo y se detuvo en una pegatina que tenía escrita una sola palabra. Un nombre: Rosalind. Era una célula artificial. Cada vez le interesaba más lo que acababa de salvar. Incapaz de soportar la presión de su vena investigadora, decidió echar solo una mirada a las células bajo el microscopio. Colocó el recipiente sobre el cristal,
Ajustó el microscopio y giró la perilla de ajuste fino un par de veces para que la imagen fuera lo más clara posible. Ante él apareció un conjunto de células. Las mitocondrias parecían perseguir a los orgánulos, a veces moviéndose hacia ellos, a veces alejándose. Pero de repente las células comenzaron a dispersarse, a desaparecer rápidamente y a morir. Parece que no había suficiente sal para evitar interacciones con el medio ambiente. Ryu inmediatamente corrió a buscar la solución PBS-10X y rápidamente la encontró en uno de los estantes. Extraje unos cuantos mililitros con una pipeta, intentando ser lo más cuidadoso posible. Añadiendo la solución gota a gota a la sustancia en estudio, observó la reacción, y no nos hizo esperar mucho. Las células no respondieron al entorno, permaneciendo igual que unos segundos antes. Pero apenas un par de segundos después, comenzaron a morir de nuevo, y a una velocidad aún mayor. Parecía que la solución primero ralentizó la reacción y luego la aceleró muchas veces. Ryu había cometido un error, estropeando algunos mililitros de la muestra, pero lo que estaba mal seguía siendo un misterio. Por alguna razón, se me ocurrió que eran similares a esta muestra. Se desintegran en moléculas de la misma manera y mueren. Estaba asombrado por la posibilidad de crear vida. ¿No es esto contrario a todas las leyes del universo? Y de repente sucedió algo inesperado. La taza estaba rota, y Jong Chong se cortó con ella. Por eso siempre se debe trabajar con guantes. Pero en el momento de la sorpresa simplemente no hubo tiempo para ellos. Maldiciendo a todo y a todos, sacudió su mano, tratando de alejar el dolor sordo en su dedo. Aunque todo en el laboratorio estaba impecablemente limpio, el equipo en sí estaba en malas condiciones. La sangre no paraba, burbujeaba y fluía por mis dedos hasta mis mangas, tiñéndolas de escarlata. Y entonces Ryu se congeló. Un pensamiento aterrador vino a él. No entró nada en la herida, ¿verdad? Volvió a centrarse en la muestra que estaba examinando y se apresuró a ir al fregadero para lavar los restos de un posible desastre. Mirándose al espejo, se rió entre dientes al ver su propia expresión de miedo. Y nuevamente se estremeció al notar una extraña sensación en su dedo cortado. La herida estaba burbujeando, y en lugar de sangre, se había formado una espesa espuma blanca. Pero Ryu simplemente la lavó, pensando que eran restos de jabón. Habiéndose calmado un poco, regresó a la oficina, sin notar inmediatamente que esta vez su colega no estaba durmiendo. El hombre saludó cortésmente al recién llegado, examinándolo desde todos los lados. Jong Jong tuvo que presentarse nuevamente, pero esta vez ante el empleado que ya no estaba durmiendo. Su nombre era Park Dong-hyun, un investigador de alto nivel y, al parecer, el único. Se dieron la mano para presentarse, pero Ryu todavía tenía la impresión de lo que había sucedido. «Bienvenido al exilio», dijo el hombre con una sonrisa, devolviéndolo a la realidad. Él explicó que ese era el lugar donde se reunían todos los perdedores de la compañía, e incluso hizo una mueca, sorprendido de que Ryu no lo supiera. Los rumores aparentemente ya se habían extendido por todo el instituto, porque el Dr. Park casi inmediatamente lo reconoció como el que recientemente había tenido una pelea con el director Kim. Dong-hyun confirmó que toda la empresa estaba entusiasmada con el incidente, por lo que se sorprendió gratamente de que el hombre aún se quedara, aunque todos comprendían su decepción. Todo era cuestión de dinero. Lo mismo ocurrió con el Dr. Park y los otros investigadores de este departamento. Finalmente, el investigador principal recordó la muestra dejada en el bloque térmico. Ryu hizo una mueca, abrumado una vez más por la preocupación, pero rápidamente se recompuso. Él respondió que lo sacó del dispositivo y luego intentó agregar 10X PBS. Jong Jong pensó que lo regañarían, pero el Dr. Park solo elogió al joven, apreciando al especialista altamente calificado. En su opinión, no merecía tal gratitud y por eso admitió que de todas formas, todas las células acabaron muriendo. Y nuevamente, sin enojo, el hombre simplemente dijo que el experimento había estado fallando durante 2 días. En cualquier caso, los altos mandos no esperaban nada de este proyecto, por lo que no había por qué preocuparse. El médico le entregó a Ryu una lata de café, recordándole que pronto habría un seminario importante, como ocurría a finales de cada año. El hombre parecía haberlo recordado recientemente. Cada departamento debía presentar algún tipo de proyecto con un resultado ya alcanzado. De repente, un dolor agudo atravesó mi cabeza, resonando como un ruido en mis oídos, haciéndome difícil pensar. Jong Chong parpadeó varias veces, pero nada desapareció. Por el contrario, el mareo se hizo cada vez más fuerte y la imagen ante sus ojos comenzó a volverse borrosa.
Miró al doctor Park, pero todo lo que vio fue su rostro borroso y su voz cada vez menos audible. Dong-hyun no se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal con su interlocutor. Los ojos de Ryu se estaban volviendo rápidamente pesados y ya no podía abrirlos nuevamente. Una lata de café sin terminar cayó al suelo, esparciendo su contenido por todos lados. El hombre que la sujetaba perdió el conocimiento y ella golpeó las baldosas del suelo con un ruido metálico. El doctor Park intentó devolverle la conciencia a su colega, pero fue en vano. Permaneció inmóvil en el suelo, respirando cortas y lentas. Gritó, pidió ayuda, pidió que alguien llamara a una ambulancia, pero nadie lo escuchó. Unas horas más tarde, un hombre inconsciente, traído del Instituto de Investigación, fue llevado al hospital regional. Los médicos lo examinaron y lo dejaron descansar, no encontrando nada peligroso para su salud y explicando el incidente como un simple exceso de trabajo. Uno de los miembros del personal médico llegó justo a tiempo para revisar a Ryu. El chico acababa de abrir los ojos. Aún sin entender dónde se encontraba, miró a su alrededor y se encontró con la mirada de un hombre con una bata blanca. El médico inmediatamente le preguntó si tenía alguna enfermedad crónica, pero aparte de la hepatitis, diagnosticada hacía un par de días, no había nada de eso. La hepatitis puede causar anemia, pero por si acaso, a Ryu le ofrecieron someterse a pruebas para asegurarse de que todo estuviera bien. Ryu no respondió, tratando de reconstruir su borrosa conciencia. Sus ojos seguían intentando girar hacia atrás, pero el chico aguantó, eligiendo un punto en el que centrar su atención. Pero el médico decidió que Jong Chong simplemente no lo escuchó e incluso se inclinó más cerca. Pero el chico estaba en otro lugar. Estaba confundido no por las preguntas, sino por lo que veía frente a él. Una extraña pantalla translúcida con una gran inscripción. La creación de la vida es el reino de Dios. Esto fue lo que llamó su atención y no le permitió recobrar el sentido del todo. Pero al parecer, solo él vio ese algo extraño. El médico se mostró indulgente, pues se había acostumbrado a todo tipo de tonterías a lo largo de los años de trabajo, por lo que aclaró con calma lo que exactamente veía el paciente frente a él. Sus ojos se abrieron, mirando con sorpresa el texto cambiado, informándole que se habían creado células artificiales y Ryu se había convertido en el primer jugador en la historia humana. El médico continuó con su interrogatorio. Estaba interesado en lo que estaba escrito allí, pero el propio chico no estaba seguro de si había entendido correctamente el significado de ese texto. El médico sugirió que podrían ser alucinaciones auditivas, pero el paciente no confirmó esta teoría, más bien visual. Es más fácil explicar lo que vio. No todo puede ser real. Ryu saltó de la cama, tratando de comprender su situación. Mientras tanto, el sistema notificó que las células artificiales habían restaurado su cuerpo. Además de las visuales, también se sumaron alucinaciones auditivas, que el chico contó rápidamente. Algo sonaba en su cabeza, como el sonido de un despertador, y ocurría cada vez que el texto en la ventana translúcida cambiaba. El médico anotó todo lo que se dijo en la historia clínica, tomando algunas notas al mismo tiempo. Cuando se le preguntó si había algo más, Ryu respondió que realmente no entendía, pero que eso parecía ser todo. Levantó la mano, queriendo tocar lo desconocido. Su dedo tocó algo que a primera vista parecía efímero. La pantalla respondió con una frialdad desagradable y parpadeó. Un segundo después desapareció por completo, dando un portazo como si alguien hubiera cerrado una puerta cercana. El médico, que había estado observando las acciones del paciente todo este tiempo, abrió la boca ligeramente, tratando de comprender qué estaba sucediendo y qué debía hacer al respecto. Prometió que hoy le darían de alta a Ryu y que mañana iría a neuropsiquiatría, porque con esos síntomas sería mejor acudir a un especialista. Decidieron reservar una cita de inmediato, sin ir a ningún lado. Después de salir del hospital, Yeon Chong notó algo extraño. Esto no pudo evitar sorprender y despertar sospechas. En sus manos había un recipiente con lentes que definitivamente no usaba. ¿Por qué entonces todo es tan claramente visible? ¿Porque la visión no se puede recuperar por sí sola, sin una operación especial? Además, el dolor de espalda ha desaparecido y el dolor punzante en la parte superior del abdomen ha disminuido. Y todo está bien con el cuello, con todas las articulaciones también. El cuerpo parece haberse vuelto más ligero, como si el hombre hubiera regresado a sus años escolares. Se asombraba de lo que sentía y de lo que no sentía, pero a lo que estaba acostumbrado. Fue recién hacia la tarde que Ryu llegó a casa, caminando lentamente por la ciudad,
y mirando hacia algún lugar a sus pies. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre todo lo que había sucedido en el laboratorio y lo que estaba sucediendo ahora. Era difícil creer en magia curativa o algo por el estilo, pero todavía no había otra explicación. Después de tomar las pastillas recetadas, Yeon-chong se desplomó en su cama, tratando de reunir toda la información disponible en una cadena lógica. La notificación alertó al propietario de que las células artificiales habían comenzado a descomponer los fármacos inyectados en el cuerpo, y un minuto después el mensaje cambió a 30 miligramos de prednisolona descompuestos con éxito. Ryu no entendió inmediatamente lo que sonaba en su oído, pero se estremeció de inmediato cuando la pantalla volvió a cambiar lo que estaba escrito. 400 miligramos de pentoxifilina divididos con éxito. Saltó, intentando apartar otra alucinación, pero esta no iba a desaparecer. En lugar de seguir agitando los brazos, el niño centró su atención en lo que estaba escrito en la ventana. La ventana de estado y notificación. Tales inscripciones ardían en la esquina del panel. Esos botones parecían pedir a gritos que los presionaran, y el tipo tomó el riesgo. Sonó otro despertador y las inscripciones cambiaron. Se abrió una nueva ventana cuyo título decía Célula artificial de primer nivel. Luego su estado metastásico para todos los órganos, sincronización, idoneidad celular y control de la expresión genética. El hombre recorrió con la mirada las inscripciones y el número de preguntas aumentó 100 veces. Lo que más le interesó fue el punto sobre la sincronización, con un 3% de actividad. Solo había visto algo así en juegos de fantasía e incluso pensó que había una cámara oculta instalada en algún lugar, aunque en realidad parecía muy realista, lo que hacía cada vez más difícil creer en el engaño. La pantalla volvió a pitar. Apareció una nueva notificación. La curiosidad ya no se pudo detener, por lo que Ryu creyó en su alucinación y decidió jugar según sus reglas. Las notificaciones no leídas han comenzado a cargarse. Felicitaciones, creador. Las células artificiales se han sincronizado con tu cuerpo para aumentar el nivel de células artificiales, mejorar el estado metastásico o el estado de sincronización, anunció la ventana. A medida que aumentará el nivel de células artificiales, la fuerza física general y la velocidad de recuperación. Parecía una completa tontería y todavía no explicaba lo que le pasó a Ryu. El hombre todavía estaba tratando de comprender lo que había leído, pero el texto había cambiado. Esta ventana de notificación y estado es creada por células artificiales que manipulan el neocórtex del cerebro. Se creó con base en el diseño con el que estás más familiarizado al analizar la información de memoria del hipocampo. La ventana de estado le recordó el momento en que Ryu estaba en el departamento de creación de vida. Finalmente, el chico se dio cuenta de que todo era cuestión de la sustancia que había sacado del bloque calefactor. Recordé el momento en el que me corté con el borde de un recipiente de vidrio. Fue entonces cuando todo ocurrió, en aquel fatídico día. La sangre de Yeon-jun entró en la muestra y se produjo una reacción. Las células comenzaron a responder cuando recibieron el componente faltante. Luego se activó este sistema de células artificiales, comenzando a formar un organismo vivo a partir de la sustancia. Se convirtió en un embrión, un verdadero feto. Y así Ryu terminó conectado a él, y ese 3% de sincronización es su sangre. En ese momento el chico no entendía nada, no notaba nada excepto la espuma en el lugar de la herida. Las células artificiales ya se habían instalado ese mismo día y se activaron un poco más tarde. Sin que él lo supiera, algo extraño había entrado en su sangre y se había extendido rápidamente por todo su cuerpo, burbujeando por las venas, extendiéndose en una corriente centelleante. La sustancia llegó al corazón, activando nuevas habilidades. Ryu saltó lejos de la pantalla de notificaciones como si pudiera hacerle algo. Miró su mano, que no mostraba ningún signo de una herida reciente. El hombre respiró profunda y nerviosamente, obligándose a no entrar en pánico y tratando de pensar lo más claramente posible. La sustancia reaccionó con su sangre, se evaporó y luego entró en los vasos sanguíneos a través de la herida. Apareció una nueva notificación pidiéndome que nombrara la celda artificial. Pasó por las opciones, una de las cuales era la pierna en forma de X, y ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que la ventana empezó a parecer hablarle, volviéndose más parecida a una persona. Ryu aseguró que esto tenía sentido, pero la célula artificial estuvo completamente en desacuerdo. El chico se sentía como si se estuvieran burlando de él. No tenía ni la menor idea de qué nombre podría ser adecuado para algo que no estaba particularmente vivo
y que no podía explicarse científicamente. Mientras tanto, el sistema seguía presionando, pidiendo un nombre. Rosalina, exhaló Jeon Chong, esperando que al menos esto complaciera las notificaciones. El nombre que estaba escrito en el recipiente de muestra. Una nueva ventana confirmó la elección. A partir de ahora, Rosalina pertenece al chico para siempre. Además, la creación de la vida es un acontecimiento que solo puede realizarse una vez. Vale la pena tener en cuenta que aunque uno intente crear una semejanza de la misma manera, la vida no nacerá. Ryu se sentó en la cama y miró fijamente la pantalla azul pálido. O bien se está volviendo loco de una manera muy espectacular, o bien todo es real. Un dolor agudo me atravesó la cabeza. Necesitaba calmarme y pensar. Todos los fenómenos están sujetos a explicaciones científicas y nada puede ser una excepción. Todo esto es una tontería, ya se trate de una célula artificial o de una sincronización. En primer lugar, ahora no es el momento de pensar en cosas que no tienen sentido. Si asumimos que todo esto es real, entonces significa que debido a esto, el estado físico del cuerpo de Ryu cambió cuando salió del hospital. Volvió a mirar la ventana de estado y el estado de la celda artificial de Rosalina. El estado del hígado es del 46%. Realmente ella no estaba en las mejores condiciones por la hepatitis. Tal vez tenga relación con eso. Y entonces el chico notó una nota a pie de página que no había notado antes. Comenzando a trabajar en la normalización del estado del organismo. Se encontró inflamación en el hígado. Comienza la supresión y restauración del tejido. Se lanza la expresión genética para crear hepatocitos B en grandes cantidades. El sistema también detectó una hernia entre la cuarta y quinta vértebras y también comenzó a restaurarlas. La relajación y restauración de los nervios, la activación de la regeneración de las células del miocardio, la restauración de la visión es completa. Fue todo muy sorprendente, pero si lo piensas, Ryu puede ver bastante bien sin las lentes, aunque antes no fuera así. Le interesaba la inscripción Cell Power, pero el chico no entendía qué era. Si es el máximo, entonces debe ser el monto total. ¿Dónde podemos buscarlo? Puedes utilizar la adaptabilidad de Rosalind para comprender los fenómenos de la vida o controlar la expresión genética. Apareció un nuevo título. Al día siguiente, Jeon Chong finalmente llegó al hospital, donde le pidieron que completara un cuestionario, ya que era la primera vez que visitaba el departamento de asistencia psicológica. Aunque todo parecía realista, el chico decidió someterse al tratamiento de todos modos. Todavía no podía decir quién era Rosalind y cómo se veía ante sus ojos, esperando encontrar respuestas aquí. Acercándose a la chica en el mostrador de registro, estaba a punto de comenzar a llenar el formulario, pero de repente ella se dio la vuelta. Tosiendo fuerte, se apresuró a ir a una mesa junto a la pared. Allí había algunas medicinas. Al parecer, la niña se había resfriado. Nadie puede trabajar adecuadamente cuando está enfermo, por lo que el hombre no dijo nada y continuó llenando el papeleo. Apareció otra notificación diciendo que el modo de sincronización nos permite comprender los fenómenos biológicos moleculares. Ryu no entendió lo que apareció esta vez, como sucedió con todas las ventanas anteriores. Pudo analizar el medicamento para el resfriado que tomó la niña. El modo de sincronización sugirió ejecutarlo para realizar un análisis. El chico, después de pensarlo un poco y sopesar todos los pros y contras, finalmente tomó su decisión. Presioné el botón correcto y, como de costumbre, respondió con un pitido. La habilidad se activó y fue como si 1.000.000 de descargas recorrieran mi cuerpo. Pero todo pasó rápidamente, sin dejar rastros. Aparte de una ligera debilidad y dificultad para respirar, como si el chico acabara de correr una carrera a campo traviesa. Parece un poco extraño, pero inspira confianza, aunque sea un poco. En el modo de sincronización, la energía se consume muy rápidamente, pero es posible ver lo que sucede en el micromundo, con la ayuda de angstroms y daltons. Esto se puede observar en picosegundos, y también es posible desencadenar y comprender intuitivamente cualquier fenómeno biológico molecular. Este medicamento es una combinación de medicamentos para el resfriado elaborado a partir de ibuprofeno, uno de los analgésicos antipiréticos, por lo que la temperatura bajará pronto. Ryu vio los glóbulos blancos rastreando el virus que causó el resfriado como si se tratara de una película normal. Cuando el antipirético hace efecto, la temperatura corporal desciende 1 grado, provocando que la función de los leucocitos disminuya hasta en un 28%. El fosfato de dihidrocodeína produce broncodilatación, suprimiendo así la tos. Pareciera que todo debería haber terminado aquí, pero no. La dihidrocodeína se convierte en otro ingrediente,
La morfina, que es un tipo de fármaco. Rosalind notificó que el usuario había consumido la mitad de su energía. Por eso pedí salir del modo de sincronización, por muy interesante que fuera. Si efectivamente se produce morfina, otras personas también pueden tomar esta combinación de medicamentos para el resfriado. La niña preguntó si Jeon Chong había completado su formulario y él pidió otro minuto, dándose cuenta de que aún no había comenzado. Simplemente se olvidó del comunicado médico porque estaba enojado con Rosalina. De todos modos, vale la pena comprobarlo después si es cierto. Ryu decidió conectarse y confirmar o negar lo que escribió la célula artificial. Imagínese su sorpresa cuando el primer enlace fue un artículo sobre cómo el complejo de dihidrocodeína, recetado como medicamento general para el resfriado, se había convertido en un tema candente en cuestiones de estabilidad gubernamental. Al abrirlo, el hombre leyó el texto. Se dijo que aquellos que tomaron dichos medicamentos durante mucho tiempo comenzaron a tener problemas mentales y hubo muchos otros efectos secundarios. En Europa los niños tienen prohibido tomar medicamentos que contengan codeína, según investigaciones que demuestran que la codeína se convierte en morfina en el organismo. Así que todo lo que estaba escrito en esa ventana es cierto. Con solo mirar las pastillas para el resfriado, Ryu pudo ver no solo la composición de la droga, sino también su efecto en el cuerpo. Ahora era más difícil negar lo obvio. Rosalina no es una alucinación ni una psicosis. Esta es la realidad. Una habilidad mágica obtenida en solo una mañana. Mientras pensaba, un chico de cabello oscuro entró rápidamente por la puerta cercana, atrayendo la atención de Ryu. Se preguntó si debería comprobarlo todo de nuevo. Una vez más, solo para satisfacer el interés. Modo de sincronización. Quiero saber más sobre Cho Hyun Bin. Ese es su nombre. Una enfermedad comúnmente conocida como esquizofrenia. La persona que la padece experimenta fuertes alucinaciones. Puede cometer actos peligrosos e inadecuados sin darse cuenta. Pensándolo bien, el modo de sincronización ya se ha utilizado hoy. ¿Habrá algún problema con esto? El tipo presionó el botón de todos modos y se arrepintió inmediatamente. Mi cabeza se llenó de voces extrañas y espeluznantes. Albinen finalmente derrotó a Saemi Rule porque actuaste como un idiota. Oh, 23, 7, 6, 40. Detrás de ti no. Las voces se mezclaron como si intentaran gritarse unas a otras. Uno hablaba de algún tipo de asesino. El otro gritaba sobre el peligro. Estaban diciendo tonterías incoherentes que podrían volver loca incluso a una persona sana. Gato, libro, suela de zapato. El tiempo pasa. Saliva de gato, libro roto, suela de zapato. Todas estas palabras no tenían significado. ¿Cómo llegaste aquí? Me estás mirando la mente ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo llegaste aquí? Una de las voces de repente empezó a hacer preguntas, como si se dirigiera a Yeon-jun. Al chico le pareció que desde algún lugar en lo más profundo de su conciencia alguien lo miraba directamente. Rosalina detectó el peligro y salió urgentemente del modo sincronización. Ryu resopló como un animal acorralado, intentando alejarse de lo que estaba sucediendo y ahuyentar su miedo y pánico. Cada persona que sufre de esquizofrenia tiene diferentes alucinaciones, y si una persona desarrolla esta enfermedad, puede tener voces extrañas en su cabeza. Ryu vio esto solo por un par de segundos, pero ya se sorprendió pensando que estaba a punto de volverse loco. Rosalina le avisó al usuario que estaba estresado. Su ritmo cardíaco aumentó, y como era un novato lidiando con la sincronización por primera vez, rompió el contacto. Ella puede desactivar forzosamente el modo de sincronización para evitar daños a la psique, la mente o alguno de los órganos. Para reanudar el trabajo, sugirió presionar nuevamente el botón de sincronización. Parecería que vale la pena parar y no seguir probando a ti mismo y a tus fuerzas. Pero Ryu era un explorador hasta la médula, por lo que no podía desviarse del camino elegido. Presionó el botón nuevamente, iniciando el escaneo del objeto. Una vez más, mi cabeza se llenó de voces extrañas. Su discurso se volvió completamente incomprensible. Era simplemente imposible distinguir las palabras. Como si se tratara de una multitud enorme que discutía en voz alta, interrumpiéndose unos a otros, era imposible ahogarlo o detenerlo. Pero esta vez, Jeon Chong iba a ir profundamente dentro, hasta el final, para encontrar los orígenes. Era como si se encontrara dentro de una persona y el cerebro de otra persona estuviera levitando ante sus ojos. En un lado del cerebro, incluida parte del lóbulo temporal,
Hay neurotransmisores cuyo exceso de secreción queda temporalmente paralizado o ausente como consecuencia del accidente. Es como un corte de luz en el centro de la ciudad debido a una sobrecarga. Este paciente está en peligro ahora mismo, por lo que el chico rápidamente cerró el modo y volvió a la realidad. Justo a tiempo, Hyun Ben golpeó su puño contra el mostrador, apretando los dientes hasta que crujieron mientras trataba de luchar contra las abrumadoras emociones. La chica detrás del mostrador no entendió su cambio de humor, por lo que simplemente le preguntó si todo estaba bien. Un grito estridente llenó la habitación, y Cho arqueó la espalda, agarrándose la cabeza como si intentara aferrarse a algo dentro de ella. Se arrancó el pelo, corrió de un lado a otro, pero el ataque no cesó. Ryu hizo una mueca al darse cuenta de que tenía razón, y que era necesario hacer algo ahora mismo para garantizar que nadie saliera herido. El paciente gritó algunas palabras sin relación, como si estuviera expresando las que repetían las voces en su cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tan cansado de escuchar eso todos los días, soñando solo que todo finalmente se calmara. La adrenalina me subió a la cabeza, haciendo que mi cuerpo se moviera por sí solo. La chica detrás del mostrador gritó y dio un paso atrás, mirando confundida al chico recientemente calmado. Si no se hace nada ahora, alguien podría resultar gravemente herido. Pero Ryu nunca fue un héroe, y no tenía ninguna fuerza especial para enfrentarse a un esquizofrénico rebelde, pero no tenía muchas opciones. Jeon-chong agarró al niño por la camisa, intentando mantener su cuerpo forcejeando y agitando los brazos lejos de las otras personas. Cho aún logró escapar del agarre, tirando el monitor de la computadora del soporte. La recepcionista parecía haber visto por primera vez una imagen así, lo cual no debería ser una rareza en un centro de ayuda psicológica, aún sin poder recuperarse del shock. El niño continuó gritando, cada vez más fuerte y más desgarradoramente, como si sintiera un gran dolor. Ryu intentó persuadirlo para que volviera en sí, gritando que podía lastimarse, pero nadie lo escuchó. El paciente era muy fuerte, le ayudaba la adrenalina en la sangre, que se produce durante una convulsión, por lo que no quedó otra opción que esperar ayuda. La niña finalmente recobró el sentido y corrió hacia lo profundo del hospital, y Jeon-jung se quedó con Cho, tratando de mantenerlo al menos en un lugar, aceptando estímulos específicos para células fibrosas como miocardio mandibular, húmero y hueso mitral, emergencia, transición a estado vegetativo de consumo de energía física. Apareció la notificación de Rosalind. Detectó una liberación excesiva de adrenalina, por lo que activó la actina, justo cuando se oían pasos apresurados y gritos en uno de los pasillos. El médico, el camillero y la chica del mostrador corrieron a ayudar, pero se detuvieron antes de llegar a los pacientes. Ante ellos apareció una imagen bastante extraña. Un tipo presionaba la cara de otro contra el suelo, se sentaba encima y le retorcía el brazo. Ryu se disculpó inmediatamente por haber ido aparentemente demasiado lejos, aunque él mismo no había hecho esencialmente nada. Pero Hyun Ben se calmó y se acostó debajo de Jeon-jung como si tuviera sueño. Los médicos se quedaron paralizados por unos instantes, intentando procesar la información que habían recibido y hacer frente a sus emociones. Finalmente, el médico recobró el sentido y se apresuró a pedir un sedante mientras la chica del mostrador se disculpaba con Ryu y lo examinaba en busca de heridas. Habiendo terminado finalmente con todo ese caos, el chico se dirigió a su casa. Aunque fue temporal, sus habilidades motoras mejoraron, todo gracias a Rosalina. Él todavía no creía en el sistema ni en las células artificiales, aunque al final todo lo que ocurría en su cabeza se confirmaba desde fuera. Quizás simplemente es esquizofrénico y tiene alucinaciones como ese tipo. Sin embargo, todas las anomalías que ha experimentado hasta ahora y las células artificiales en su cuerpo demuestran que Rosalind realmente existe. Por lo tanto, como científico, a partir de ahora solo tiene que preocuparse de una cosa: ¿cómo se puede utilizar esta habilidad? Lo primero que vale la pena es dejar la empresa porque desde el principio no había nada que ganar con ella. Rosalind informó una disminución en la aptitud física debido a la sincronización repetida, y también descubrió que los microbios en el cuerpo del creador estaban desequilibrados. Para restaurarlos es necesario tomar probióticos, luego volverán a aumentar. Había una farmacia en ese lugar a la que Ryu iba a menudo, así que decidió hacer lo que dijo Rosalind, porque la fuerza física es un recurso útil. La chica de la caja registradora saludó al cliente e inmediatamente le preguntó cómo podía ayudarle. Ryu pidió probióticos, pensando que no la había visto antes, ya que la farmacia estaba a cargo de una anciana.
La muchacha dijo que esa era la farmacia de su tía y que en ese momento se encontraba tomando unas pequeñas vacaciones. La farmacéutica también tenía algo de tiempo libre, por lo que aceptó cuidar el punto en su ausencia. Mientras charlaba dulcemente con el cliente, la chica buscó probióticos adecuados y se decidió por una caja. Era la compañía farmacéutica de mayor venta que casi todo el mundo conocía. Ryu miró su placa, tratando de leer el nombre escondido detrás de su cabello oscuro. Song Chi-hyun. Este nombre le resultaba algo familiar a Yeon-jun, pero no podía recordar por qué, así que decidió preguntar. Preguntó si la niña trabajaba para una empresa farmacéutica, a lo que recibió una respuesta positiva. Una suposición interesante. Al final Ryu pidió calcular solo esto. Justo ahora el tipo leyó que las pastillas son de la compañía Rose. Era tan grande como la empresa para la que trabajaba. Tenían una excelente tecnología de proceso de fabricación y una amplia variedad de bacterias. La Bifidobacterium lactis presente en la composición era aparentemente algún tipo de bacteria. La niña dijo que esta sustancia es muy útil para los intestinos. Yeon-jun aún tenía muchas preguntas, pero se preguntaba si debía preguntárselas a Rosalind, a quien ya podía cansar hoy. Pero la célula artificial no se opuso y produjo por sí misma una tabla de análisis de componentes. Comparó lo escrito con lo que había en el paquete. Todo coincidía, lo que significa que la empresa no oculta nada a sus clientes. Esto ya es una característica muy buena. Vale la pena considerar una oportunidad como la de mudarse a Rose. Y entonces el chico se acordó del modo de sincronización. ¿Vale la pena probarlo de esta manera? Ryu miró por encima del hombro a Ji-hyun, que estaba ocupado con otro cliente, y decidió intentarlo de todos modos. Después de activar el modo, aparecieron muchas ventanas a la vez, rodeando al chico por todos lados. Había tipos de bacterias que forman parte de los probióticos. El chico pidió más información sobre las bifidobacterias, sabiendo que actualmente las compañías farmacéuticas están estudiando las bacterias que se utilizan para crear probióticos. Rosalind le dio información sobre uno de los tipos de bacterias, las bifidobacterias, que formaban parte de la medicina que tenía en sus manos. Después de leer el texto rápidamente, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir estudiando ese tipo de bacterias. Rosalind recomienda bacterias que no han sido estudiadas antes por las compañías farmacéuticas. En tercer lugar de su lista estaba Chlorothonis limusus. Aún quedan muchas áreas de la biología que aún no han sido exploradas, y un sinnúmero de científicos deambulan por el mar del conocimiento con un mapa pobre. Las habilidades de Rosalind son como un poderoso satélite de alta resolución con vista a la Tierra. Regresó a casa cuando ya estaba oscuro afuera. Habiendo terminado todos sus asuntos, regresó a lo que había pensado en la farmacia. Colocó un trozo de papel delante de él y se sentó a la mesa, comenzando a rellenar el formulario de renuncia. So-yeon le dijo que no se desanimara hasta el momento en que ella y Yeon-jun rompieran. Pero Eigen es una empresa negra que roba a los débiles y pisotea la ética de la investigación. Ryu tuvo que abandonar este lugar lo antes posible para evitar quedarse atrapado en algo así para siempre. Pero aún había miedo. ¿A dónde iría después de dejar la empresa? No se puede negar el hecho de que el estatus de esta empresa es uno de los más altos del país. Otras compañías farmacéuticas carecen de experiencia en infraestructura de investigación. Incluso si intentas ser paciente y hacer algo bajo la bandera de tus principios, no habrá resultado. El mayor problema es que, por muy bueno que sea el medicamento, no podrá competir con los productos de Eigen, que están firmemente arraigados en el mercado nacional. Tenía que haber una salida, no podía ser tan malo. Ryu se acercó a la ventana para despejarse y mirar la ciudad. Actualmente existen varias empresas extranjeras que pueden competir con Eigen. Pero sería razonable esa opción, dado que en el extranjero también podría haber gente como el director, personas que ocultan datos negativos durante el proceso de investigación, incluyendo el monopolio del coste de un único producto o incluso experimentos ilegales con personas. Pensándolo bien, ¿está Eigen realmente en el nivel suficiente para derribar la empresa de Sally Jenner? Parece que no existe ninguna compañía farmacéutica honesta en este mundo. Iniciar un pequeño negocio sin ninguna base requerirá mucho dinero y tiempo. También tendrás que construir tu negocio sobre una infraestructura poderosa, compitiendo con otras empresas desde el principio. Se trata de lograr un gran éxito, desbloquear el potencial y lanzar programas de afiliados. Aunque Ryu tenía un as tan notable bajo la manga, la realidad de este mundo podía convertirse en un obstáculo insuperable. Todavía no estaba completamente seguro de las habilidades de Rosalind y no entendía sus límites.
Tal vez incluso el cáncer o el SIDA podrían curarse con este sistema. Incluso ahora, muchas personas sufrían de enfermedades incurables. Jeonseong no podía evitar pensar en ello, así como tampoco podía dejar que sufrieran más. Por eso necesitaba regresar a Eigen ahora. Se acercaba el seminario de informes anuales, el evento de fin de año más grande de la compañía, al que asistían todos sus investigadores. Aquí, cada departamento informa sobre el trabajo que ha realizado durante el año para poder seguir existiendo y recibir financiación. Sin embargo, cada año el Departamento de Creación de Vida no consigue resultados significativos que merezcan atención a juicio de la dirección. Cada vez que ocurría esto, el representante del departamento abandonaba el escenario entre risas y condenas generales. Otros sinceramente no entendían por qué todavía existía tal departamento. En cualquier caso, los directores esperan solo una cosa, porque todos entienden perfectamente quién exactamente entra en la creación de vida. La renuncia voluntaria de todos los investigadores es lo que todos esperan de los no deseados, exiliados al departamento en decadencia. Dong-hyun entendió esto perfectamente y ahora, mirando su declaración, pensó solo en una cosa. ¿Cómo reaccionará su familia ante la última noticia no tan buena de que su padre no solo fue transferido, sino despedido? Tenía sentimientos encontrados al respecto, pero por más que buscaba no encontraba otra salida. Tendría que pasar por ese infierno otra vez, tal como entonces, hacía un par de años. El cursor estaba en el botón Sí, y el sistema informático preguntó si el usuario realmente quería borrar todo. Yeon-jung regresó al trabajo y finalmente pudo conocer al resto de los empleados del departamento, al tiempo que se enteró de que, de hecho, era un médico famoso recomendado por el propio director. La primera en presentarse fue una chica ligeramente regordeta con el pelo corto, que era la investigadora principal Jong Hye-rim. Solía estar en el equipo de investigación y procesamiento de proteínas, pero por ciertas razones se transfirió a este departamento. Se inclinaron el uno ante el otro en señal de saludo. La fila pasó a otro empleado, pero él no tenía prisa en presentarse. El doctor Go Sun-yeol le informó al estudiante de último año que aún quedaba un minuto en el descanso del almuerzo y que prefería pasarlo hablando por teléfono que conociendo al nuevo. De repente gritó, «Kohaku, no puedes decir eso, no puede ser», lo que hizo que pareciera que tenía doble personalidad. Hye-rim dijo con un poco de vergüenza y confusión que el descanso ya había terminado. El médico dejó inmediatamente el teléfono a un lado, porque era hora de trabajar, lo cual aparentemente se tomó demasiado en serio. Se puso de pie, estrechó la mano de Ryu y se presentó normalmente, añadiendo que era étnico coreano, no japonés, como pensaba su nuevo colega, y que actualmente era ciudadano coreano. Sun-yeol también perdió rápidamente el interés en Jeon-jun, cambiando al Dr. Jung, porque el almuerzo había terminado, según ella, lo que significaba que era hora de ir a la reunión. ¿Existe realmente gente como él en el mundo real? Entonces Dong-hyun apareció desde atrás y dijo que había 2 personas más en el departamento. El jefe del departamento, Jeon Ji-myung, y el investigador Bae Seon-mi, quienes se encuentran actualmente en Cheonan por negocios. Cuando regresen, todo el equipo estará reunido, pero mientras tanto, es hora de empezar a preparar el seminario. Especialmente para Ryu, el investigador principal decidió repetir la información que conocían los demás. Su departamento se dedica a la síntesis de células artificiales vivas y están trabajando en un proyecto para cultivar órganos artificiales. El objetivo del departamento no es solo desarrollar órganos ideales, sino también garantizar que puedan arraigarse en los cuerpos de los pacientes. Estas directrices eran claras y la necesidad de una correcta selección de órganos está confirmada por la práctica histórica. En 1936 se realizó en Rusia una operación de trasplante de riñón. Después de un tiempo, el paciente falleció debido a una reacción inflamatoria. Esto ocurrió porque los genes del paciente y del riñón del donante no coincidían. En aquel momento, el trasplante en sí mismo fue un verdadero avance, más bien un experimento, aunque finalmente fracasó. En aquella época la gente aún no sabía que el sistema inmunológico humano percibe los genes de otra persona como un peligro. Al crear órganos artificiales, existen algunos desafíos a la hora de diseñarlos para que coincidan con los genes del paciente. Ryu levantó la mano y preguntó si era necesario comenzar a crear células artificiales antes de comenzar a crear órganos artificiales. Dong-hyun se sorprendió un poco por la pregunta, pero aún así respondió que era necesario. La tecnología de células madre embrionarias podría utilizarse, pero aunque existe,
Actualmente no es posible comercializarla. Pero el motivo de esto no estaba claro para Jeon Chong. Resultó ser bastante sencillo. El material genético del paciente se coloca en un óvulo fecundado, formado mediante la combinación de los espermatozoides de las células madre del embrión con el óvulo. Como se utilizan los genes del paciente para crear los órganos, el cuerpo no rechazará el nuevo órgano artificial. Pero estos son solo palabras. Lo más difícil en la profesión de investigador es que en las empresas todo es muy estricto y la implementación de la idea costará mucho dinero. Es por esto que el trasplante de órganos utilizando células madre embrionarias todavía está al nivel de ciencia ficción. Incluso si algo así se pudiera hacer en teoría, e incluso si algo así se implementara en la práctica, nadie permitiría que algo tan caro se lanzara al consumo a gran escala. Pero hay un inconveniente más. Aunque no fuera difícil ni tan caro, el inconveniente sigue siendo el mismo. Si no puede encontrar una mujer fértil dispuesta a donar sus óvulos, no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Una notificación apareció frente a Ryu pidiéndole que habilitara la sincronización para descubrir cómo las células normales podrían convertirse en células madre embrionarias. Su uso costará fuerza física, esta vez solo 2 unidades, sin calcularse en segundos. Si la transformación es realmente posible, resulta que todos los problemas que se habían expresado anteriormente y que impedían al departamento avanzar, se pueden solucionar de una vez. Ryu levantó la mano, queriendo proponer la idea de Rosalina para ayudar a sus colegas en sus investigaciones y a él mismo al mismo tiempo. Pero primero, preguntó, ¿hay alguna manera de transformar células normales, como el tejido de la piel o las células epiteliales orales, en células embrionarias? Dong-hyun pensó profundamente, un pensamiento que nunca antes se le había ocurrido. Pero Jeon Chong tenía razón en su suposición, si realmente fuera posible. Esto revolucionaría el trasplante de órganos. Pero si esto sigue siendo imposible, la medicina en este aspecto se congelará, al igual que el departamento de creación de vida. Ryu seguía dudando. Estaba casi seguro que Rosalind tenía una solución a este problema, pero ¿cómo presentarla para que le creyeran en palabras? ¿Cómo convencer a los demás de que tenía razón? La doctora Jeong captó la atención de todos y decidió interponer su opinión en la conversación. Si todo sale bien, el comité del Nobel acudirá a Jeon-jun y le dirá: «Doctor, usted ha ganado el Premio Nobel de Medicina». Por supuesto, si todos los miembros del departamento tuvieran suficientes habilidades para esto, Dong-hyun preguntó si Ryu tenía alguna nueva tecnología o resultados de investigación. A lo que el chico respondió negativamente, porque aparte de la teoría de Rosalind no tenía absolutamente nada más. Sun Yeol llamó su atención al golpear ruidosamente una lata de refresco sobre la mesa. Pensó que las palabras del nuevo chico eran absurdas. Después de todo, una vez que las células se dividen, ya no pueden regresar, incluso en la mayoría de los juegos de rol. Una vez distribuidos los puntos de talento, no se pueden cambiar. Lo mismo ocurre con las células humanas. El chico decidió permanecer en silencio, ya que no tenía nada que decir en respuesta por ahora. El Dr. Pak decidió terminar esta conversación y sugirió centrarse en la síntesis de células artificiales, comenzando a hablar de un experimento. Mientras tanto, Ryu recurrió a Rosalind. No sabía mucho, ya que ese tema no era su especialización original. La ventana de notificación seguía parpadeando tentadoramente ante sus ojos, como si le pidiera que aceptara la oferta y estudiara la información sobre la transformación celular. Él creía que Rosalind no podía estar equivocada porque probablemente era un método innovador que aún no había sido descubierto en este mundo. Si esta tecnología resulta eficaz, no será necesario fecundar un óvulo recogiendo material biológico. Será posible tomar la piel de un paciente que necesite un trasplante de corazón y utilizarla para crear un corazón. Como se trata de células del propio paciente, el rechazo del nuevo órgano será imposible. Ryu comenzó a leer el texto con más atención, tratando de no perderse ni un solo detalle. Y justo cuando estaba a punto de pasar a la página siguiente, la pantalla parpadeó y se oscureció, notificándole que su fuerza física se había agotado. A medida que aumenta el nivel de Rosalind, aumentará la velocidad de recuperación de la fuerza física. Para aumentar el nivel, mejore el estado de transición o el modo de sincronización, indicó el sistema. Jeon Chong no pudo evitar sentirse molesto por esta noticia, que no pasó desapercibida. No sabía qué hacer para mejorar precisamente esos indicadores. Lo pensó durante un buen rato hasta que empezó a escuchar la conversación de sus compañeros. Se habló de la prueba final de 4.87,
donde la membrana celular no logró estabilizarse y finalmente fue destruida. Ryu sintió como si hubiera visto esos números en alguna parte antes. Y entonces recordó el frasco con Rosalind con exactamente los mismos valores. Intentó recordar lo que había hecho entonces, cada detalle, todo lo que había podido pasar por alto. En ese momento, Rosalind era una masa química, sin mostrar signos de vida, pero tan pronto como este líquido entró en la sangre, todo cambió. Tal vez fue el ATP en la célula humana. Tal vez fue la fuente universal de energía para todos los procesos bioquímicos que ocurren en los sistemas vivos, lo que influyó en el nacimiento de Rosalind. Resulta que se puede hacer algo con esto. Los demás no conocen esta información, por lo que ahora el chico está en una posición muy ventajosa. Incluso si ahora cuenta su suposición y todo lo que le pasó ese día, nadie le creerá y no pondrán a prueba su teoría. Si realmente el ATP es la causa, ¿qué se debe hacer? Dado que este departamento se ocupa de células artificiales, el ATP debería estar fácilmente disponible en el laboratorio. El único problema es cómo inyectárselo a Rosalind, aunque esto suene a completa tontería. ¿Pero la única forma de revivirla es inyectarle ATP en su cuerpo? Si la suposición de Ryu es correcta, sería posible obtener una enorme cantidad de fuerza física, lo que podría tener un impacto significativo en muchas cosas. Jong-Jun podría convertirse en una autoridad en tecnología de trasplante de órganos. ¿Pero acaso necesitaba esto? Porque su objetivo original era completamente diferente, muy distinto al que ahora pasaba por su cabeza. No quedaba mucho tiempo para quedarse de brazos cruzados y confiar en los demás. A solo 2 semanas del seminario final, ¿podrá Jeon-Jun lograr algo en esta área? En cualquier caso, no hay nada de lo que esté 100% seguro, pero ahora es el momento de intentar desafiar. Cuando Dong-Hyun estaba a punto de anunciar el final de la reunión, pasando a los resultados de la conversación, el chico decidió preguntar algo. ¿Será posible estudiar la conexión de las células madre después de su separación en tu tiempo libre? Sun Yeol le recordó que era absolutamente imposible, pero fue ignorado. Ryu miró a su colega y volvió la mirada hacia su jefe, esperando su decisión. Hae-rim intervino, diciendo que como era un novato, se le podía permitir hacer lo que quisiera, pero al final no le importó porque pensó que Jeon-Jun tenía algunas ideas al respecto, ya que siempre estaba hablando de ello. Dong-Hyun claramente sopesó los pros y los contras, pero finalmente cedió. En cualquier caso, Ryu había estado trabajando en una especialidad diferente todo este tiempo, y su traslado al departamento fue repentino, por lo que le llevará tiempo adaptarse al nuevo lugar. Dejó que el chico hiciera lo que quisiera durante 2 semanas. 1 hora después, Jeon-Chong ya estaba en el laboratorio. Caminó alrededor de varias mesas de trabajo y se dirigió directamente a los gabinetes que contenían medicamentos e ingredientes. Después de hurgar por ahí durante un par de minutos, finalmente encontré lo que estaba buscando. Una botella entera de trifosfato de adenosina. No es muy grande, pero probablemente no se necesite más. Solo es necesario filtrar y esterilizar 1 mililitro a través de un filtro de 22 centésimas de micrómetro de espesor. Luego lo colocas en una jeringa y listo. Ya están los preparativos, ya puedes intentar inyectar. El tipo se arremangó, no sin aprensión, determinando a simple vista la ubicación de las venas. Todavía no podía creer que había vivido para ver el momento en el que estaba realizando ensayos clínicos en sí mismo. Después de todo, nadie creería en la existencia de Rosalind, así que esta era la única solución. En cualquier caso, esta habilidad es claramente inofensiva para el cuerpo humano, por lo que vale la pena probarla. Sentí un poco de hormigueo en el brazo por la inyección, pero valió la pena. Rosalind absorbió el ATP, por lo que la teoría de Ryu se confirmó, y esto era exactamente lo que se necesitaba. Las células de fuerza física aumentaron temporalmente, pero es una pena que no para siempre, lo que significa que algo seguía estando mal. Dentro de 21 horas, la fuerza física aumentará, pero solo en 6 décimas partes. Es una lástima, pero en cualquier caso el valor de la fuerza física ya ha superado el número 2. Así que vale la pena apresurarse a estudiar el material que Rosalind ha preparado. Convertir células normales en células madre embrionarias. El consumo de fuerza física es de 2 de cada 10. Confirmó finalmente el chico la petición. Manipulando algunos genes en una célula normal, es posible convertirlas a un estado de célula madre embrionaria, y Rosalind recomienda 4 conjuntos de genes como los más fáciles de usar: SOX2, CMUDC, OCT4 y KTF4.
La explotación cuádruple de los genes antes mencionados en la célula ayudará a lograr su transformación en células madre embrionarias. El hombre saltó de su asiento, sin poder creer lo que había leído y el hecho de que todo fuera tan simple y tan complicado al mismo tiempo. Es realmente increíble enterarse de un descubrimiento así no a través de años de experimentación, sino simplemente leyendo sobre él. Fue como una revelación de Dios. ¿Quién hubiera pensado que de 2000 genes, estos eran los 4 que necesitaban ser manipulados? Ahora que Jeon Chong sabe cómo funciona todo, es hora de conseguir los ingredientes para el experimento. SOX2, MUIC, OCT4 y KTF4, creo que estos son los genes. Era necesario encargarlos lo antes posible para poder empezar a trabajar y tener tiempo de tener el resultado para el seminario anual. Rosalind recomendó inyectar células renales embrionarias humanas HEK293. La introducción se realiza mediante un retrovirus. Después de 3 días, se incuba de la misma manera que las células madre embrionarias. Así, durante este tiempo se producirá la reacción de transformación, y al final se obtendrá lo necesario, pero habrá que esperar. Ryu finalmente terminó de prepararse y se estiró, aflojando su espalda rígida. Todo lo que quedaba era esperar. Unos días después, Dong-hyun entró al laboratorio e inmediatamente notó la muestra en el recipiente de vidrio. Jong-chong dijo que esta era la muestra de células madre que había obtenido. El jefe no podía creer lo que oyó y vio, pero la sustancia que crecía en la placa de Petri hablaba por sí sola. El chico prometió a sus colegas compartir una descripción detallada del proceso experimental por correo, y, aunque no tenían grandes esperanzas en ello, aceptaron, esperando que todo saliera bien. Ryu cambió de tema, sugiriendo que todos fueran a comer, ya que era la hora del almuerzo. El comedor estaba ruidoso como siempre. En cada mesa se discutía trabajo, investigación y algunos temas completamente abstractos. Algunos paseaban por las mesas con la comida, eligiendo qué comer hoy. Algunos, casi sin pensarlo, tomaban lo primero que encontraban y caminaban hacia una sola mesa, sin querer sobresalir ni retrasar a los demás. En las mesas, como siempre, había una gran variedad de entrantes y platos principales, desde pollo en salsa de tomate picante hasta la habitual tortilla y arroz. El Dr. Jeong le preguntó a Sun Yeol por qué no tomaba el pollo, pero el hombre no pudo pasar junto a ella y ya lo había comido antes de llegar a la mesa. Fue un poco extraño, pero describió muy bien a Go como persona. Decidió que no podía vivir sin carne y optó por una nueva porción. Hae-rim sonrió con las comisuras de los labios, porque eso era lo que siempre hacía cuando se cocinaba su comida favorita. Al parecer, todos se habían acostumbrado a sus peculiaridades, pero justo cuando Ryu pensaba esto, se escuchó un estruendo. Se estremeció, dejó caer su comida y se giró rápidamente al oír los gritos descontentos de la mujer. La gente ya ha empezado a reunirse en torno a lo sucedido. Ryu no entendía lo que estaba pasando hasta que empezó a escuchar palabras a través del zumbido de los susurros de la audiencia. De alguna manera, Sun Yeol había logrado chocar con una chica que pasaba y manchar su ropa, por lo que ahora estaba gritando furiosamente, tratando de averiguar hacia dónde miraba la persona desconocida cuando caminaba. Ella leyó el nombre del departamento en la placa del Dr. Go y resopló con disgusto y desprecio. Es simplemente impensable que haya tenido que encontrarme en uno de los departamentos más miserables. Casi gritó, como si quisiera que todos escucharan sus palabras. ¿Qué pasó realmente en ese momento? Sun Yeol, satisfecho, regresó a la mesa con su bandeja, sin notar que la chica pasaba cerca. Él solo le rozó ligeramente el hombro, pero fue suficiente para que ella volcara su propia bandeja sobre sí misma. La salsa de carne salpicó alegremente la camisa blanca y fue absorbida por ella casi de inmediato. El hombre se apresuró a disculparse, aunque no tenía mucha culpa, pero a la niña ya no se le pudo detener. Ella estaba de humor para pelear porque su ropa estaba irreparablemente dañada. Ni siquiera podrás lavarlo, porque la salsa de soja solo extenderá la mancha. El resto de investigadores del Departamento de Creación de Vida observaron con horror lo que ocurría, preguntándose qué podían hacer en tal situación. Sun Yeol se presentó, tratando de resolver de alguna manera el conflicto. La muchacha, como todos los demás, pensaba que su departamento estaba lleno de idiotas. El hombre intentó aclarar la situación diciendo que en realidad él era el primero en la fila y ella intentó abrirse paso a empujones, pero entonces apareció otra persona. El jefe de esta chica, como una roca silenciosa, se alzaba sobre todos los demás, inspirando miedo y respeto solo con su apariencia. El jefe del Departamento de Productos Saludables, Choi Myung-jun,
Escuchó en silencio todo lo que su colega más joven le decía, sin entrar realmente en el conflicto. Parecía que no le importaba en absoluto lo que acababa de pasar. Era solo una oportunidad para demostrar su poder. Ryu murmuró algo en voz baja sobre que era hora de intervenir y ayudar. Pero el resto de compañeros ya se habían apresurado a avanzar, abriéndose paso entre la multitud. Meng Jun suspiró profundamente y preguntó a nadie en particular por qué el Departamento de Creación de Vida siempre estaba involucrado en tales cosas. Ya me imagino lo que pasará en el seminario final, ya que no puedes concentrarte solo en caminar. Sus palabras no encajaban con la verdad de lo sucedido. Él preguntó cómo Sun Yeol iba a compensar su error, ya que incluso si la lavaba, difícilmente podría volver a usar la camisa después de semejante mancha. Le ofreció comprar uno nuevo, pero ni siquiera esa solución le convenía a la niña, porque todavía necesitaba algo que ponerse. En ese momento, Hae-rin y Dong-hyun llegaron para ayudar, lo que hizo que fuera aún más fácil para el Dr. Go respirar. Se abrieron paso fácilmente entre la multitud, que se apartó al ver a los investigadores del departamento, como si fueran leprosos. Sun Yeol intentó mantener una expresión neutral, pero él mismo ya estaba empezando a enojarse. La niña inmediatamente se giró para mirar a los que se habían acercado, dándose cuenta inmediatamente de que también eran del Departamento de Creación de Vida. Los investigadores estuvieron de acuerdo con su sugerencia. Parece que los montones de heces siempre están pegados. No importa cómo los mires, enseguida se nota que todos son del mismo departamento. Pasó a los insultos la chica, incapaz de contener el flujo de sus propias emociones y sintiéndose impune ante la presencia de su jefe. El Dr. Jeong se puso cada vez más furioso, pero Dong-hyun la contuvo y le dijo que la niña debía disculparse por tales declaraciones. Pero ella ni siquiera pensó en disculparse, explicando que el empleado de su departamento era el culpable de todo. Y ahora, no solo no puedes con tu trabajo, sino que vas a arruinar el seminario final otra vez, como el año pasado. ¿No entiendes que estás poniendo en riesgo la reputación de toda la empresa?, insistió. En su opinión, se equivocaron en todo, desde su vestimenta hasta el estado de ánimo de las personas que los rodeaban. Dong-hyun sugirió no discutir en vano, sino mirar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Era necesario averiguar quién tenía realmente razón. El Dr. Jeong notó que la niña llevaba una minifalda, lo cual es una violación de las reglas del laboratorio. Ella no tenía nada que decir en respuesta a esto, por lo que se quedó en silencio, apretando los dientes con irritación. El jefe Choi intervino, diciendo que él fue quien le dio permiso para vestirse así. En cualquier caso, actualmente todos se están preparando para el seminario y no están particularmente involucrados en la investigación de laboratorio. Además, la señorita Yunshu ya superó los objetivos de este año y presentó un informe sobre su trabajo y experimentos la semana pasada. A diferencia de algunos, ella es una empleada muy valiosa y capaz. Y además, Myung-jun recordó sarcásticamente que el Departamento de Creación de Vida no tiene tiempo para revisar las imágenes de las cámaras y buscar al culpable. Necesitan prepararse para un seminario que seguramente fracasará. No quieren cometer errores como el año pasado, y el anterior, y todos los años. Tuvieron que ahorrar tiempo y centrarse en los experimentos y la preparación de materiales. Ryu ya no podía quedarse quieto, enojado por lo impunes que se sentían estas personas. Estaba enojado por la forma en que estaba estructurada la empresa y porque buenos especialistas eran enviados al exilio simplemente porque a alguien no le gustaban. Son Yeol decidió intervenir, atrayendo toda la atención hacia sí. Hizo una reverencia, pidiendo disculpas por lo que había hecho y admitiendo plenamente su culpa, prometiendo definitivamente comprar ropa. Pero se estremeció cuando una voz tranquila desde algún lugar de la multitud le dijo que eso no era necesario. Ambos departamentos se estremecieron al percibir el peligro en la voz del orador. Se giraron hacia la fuente del sonido, esperando una explicación. Ryu apareció de la nada, diciendo que el Departamento de Alimentos Saludables debería disculparse. Se presentó y dijo que se había incorporado al departamento la semana pasada. Fue reconocido de inmediato. Los rumores de que Jeon Chong se había peleado con el director del departamento habían estado circulando por el instituto durante mucho tiempo. Ryu no discutió. Aseguró que había insultado al director del laboratorio de investigación y no le pasó nada por ello, por lo que no había duda de que podría volver a hacer algo similar. El jefe Choi tomó esto como una amenaza, asumiendo que el tipo incluso podría comenzar a agitar los puños. Jeon Chong aseguró que no haría eso,
pero había una cosa que todavía no podía entender. Se les pidió que miraran las imágenes de la cámara y determinaran quién era el culpable. Pero por alguna razón, el Departamento de Alimentos Saludables se negó a hacerlo, alegando que no tenían tiempo para lidiar con semejante tontería, por los experimentos que según ellos ya han terminado. Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? El jefe Choi ya estaba fuera de sí. ¿Cómo se atreve alguien como este tipo a interferir en sus asuntos y cuestionar su autoridad? Se dio cuenta de que el Departamento de Vida tenía algo que presentar en el próximo seminario y Ryu no discutió. El resto del departamento quedó conmocionado con esta noticia. Se sorprendieron de que Yeon Chung utilizara mentiras como argumento en la disputa. En opinión de este chico, los productos saludables no están tan alejados de la creación de vida. Al fin y al cabo, sus productos solo sirven para fotografiarlos, jugar con ellos y tirarlos. Solo queda una cosa por hacer: esperar a que el seminario decida allí quién tiene razón, quién no y qué departamento investiga mejor. Durante todo este tiempo, una cámara de CCTV estaba apuntando directamente hacia ellos, y al otro lado, alguien estaba mirando el concierto. Ryu regresó al laboratorio. Por supuesto, no era aconsejable simplemente permanecer inactivo cuando la reserva de fuerza física estaba llena. Sin embargo, después de un tiempo se repuso automáticamente. Tenía previsto desarrollar personalmente una cura durante el fin de semana. Un medicamento que será creado por él sin la intervención de la empresa Eigen. Le pidió a Rosalind que le contara sobre un tratamiento para el cáncer de hígado. Pero el sistema le informó que la fuerza física no era suficiente para ello, porque el cáncer de hígado es una enfermedad grave, por lo que no sería posible realizar el análisis de una sola vez. Con el cáncer de pulmón ocurrió lo mismo. La gravedad de la enfermedad era la misma, por lo que tampoco había suficiente fuerza física para ello. En vano intentó crear una cura para el cáncer. Hasta ahora carece tanto de los conocimientos como de los recursos para hacerlo. Sería bueno subir de nivel a Rosalind. Como si escuchara los pensamientos del propietario, el sistema emitió una notificación de que se necesitaban vitaminas B6 y zinc para aumentar el nivel. Inmediatamente se apresuró a ir a la farmacia cerca de su casa. La chica de la caja lo reconoció inmediatamente. Ryu había comprado probióticos hacía una semana. El chico agradeció a Ji-hyun por recomendarle este medicamento en particular. Hoy necesitaba suplementos nutricionales complejos que contuvieran vitamina B6 y zinc. La niña comenzó a hurgar en los estantes en busca de la medicina necesaria. También recordó lo que Ryu preguntó la última vez sobre las bifidobacterias. Preguntó a los empleados de la empresa que los resultados de la investigación no coincidían del todo con la realidad. La chica le preguntó si el chico trabajaba en el campo médico, a lo que ella respondió que la última vez él pensó que estaba familiarizado con la compañía Rose, a lo que el chico solo dijo que realmente trabajaba para una compañía farmacéutica y que actualmente estaba haciendo investigación con células madre. Pero las células madre y las bacterias son áreas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué le interesó estas últimas? El chico no respondió y se comió inmediatamente una de las pastillas. Se completó la reposición de vitamina B y zinc. La velocidad de sincronización aumentó en un 1%. El nivel de rosalina aumentó. La fuerza física de las células también aumentó. Se produjo la absorción de vitamina de buena calidad. La fuerza física de las células aumentó aún más. La fuerza física había aumentado mucho más de lo esperado, por lo que se interesó en saber de quién era el producto. Compañía farmacéutica Dongwon. Ryu preguntó si tenían los medicamentos de Agen. Hubo un medicamento que se vendió más que los demás. Su composición es casi idéntica a la de Benefit Alpha, pero los productos de la empresa Agen son el doble de caros. Ella preguntó si Yeon-jun también quería comprar Power Nature. Él asintió negativamente, diciendo que no le gustaba la compañía y que estaba sorprendido de que inicialmente no le ofrecieran Agen, sino que le dieran otro medicamento. Ella dijo que a ella tampoco le gusta esta empresa, en eso son similares. Ryu se sorprendió. ¿No es el alto precio a favor del farmacéutico? Hizo una pausa, pensando en la respuesta, o mejor dicho, en cómo formularla. Resultó que la niña tenía malos recuerdos asociados a esta empresa. A menudo hacen cosas malas. Esta declaración impactó a Ryu. Él no podía creer lo que oía. ¿Habría descubierto ella algo que él sabía? Un día robaron un medicamento de una pequeña empresa que estaba en fase de desarrollo. Lanzaron su fármaco al mismo tiempo, acabando con esa pequeña empresa. Jeon Chung se estremeció cuando de repente se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Medicamentos Antitumorales,
realizó personalmente una presentación sobre el medicamento Celicure. La eficacia de Iloa de Eigen fue mucho mayor que la de Celicure de Celine Jenner, y como resultado, el director del Instituto de Investigación, Kim Hyun-taek, decidió retirar el medicamento de la venta. Ryu se sintió culpable porque confió en la compañía Eigen como un tonto. Justo cuando decidió preguntar algo, sonó la puerta detrás de él. El vaso se deslizó a un lado, dejando entrar a un nuevo cliente. Un anciano con un bastón entró lentamente en la farmacia, tosiendo fuerte. No se cubrió en absoluto, salpicando baba por todos lados. John Chung y Ji Het inmediatamente se giraron para mirar a la persona que entró. Después de otro estornudo, la saliva salpicó en un chorro casi continuo a las baldosas, y Rosalind lanzó una advertencia sobre el peligro. Ryu tenía un dolor de cabeza insoportable que le impedía pensar o incluso permanecer quieto. Cerró los ojos, intentando poner orden en su mente. Mi cabeza daba cada vez más vueltas y un zumbido se instalaba en mis oídos, ahogando las voces. De repente, la imagen comenzó a volverse borrosa y oscurecida, como si Ryu estuviera perdiendo la vista. La joven farmacéutica saludó al visitante con una sonrisa y desapareció tras un velo nublado que cubría la pupila.